Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que antes de mostrarles cosas que se vuelva más bien un espacio de reflexión y ojalá podamos transmitirles un poco de lo que ha sido nuestra experiencia y un poco lo que muestra, lo que piensa este mundo empresarial acerca de hacia dónde va la empleabilidad en el futuro, que por fortuna pueda darles a ustedes herramientas en estos momentos tan importantes de tomas de decisiones y enfoque hacia dónde deben empezar a enfocar su vida profesional. Nos aprovechamos de un estudio que acaba de hacer la firma a nivel global, eso van a ver algunos términos inclusive en inglés, precisamente porque empieza a ser una preocupación completa tanto para las personas que están escogiendo carrera, empleo, por supuesto, como para las empresas que están viendo pues, seriamente amenazada la forma como venían haciendo el reclutamiento, la motivación, la evaluación del desempeño. Yo creo que ha sido uno de los principales temas por los cuales el COVID nos ha llegado a traer nuevas formas de pensar. Cada vez son más recurrentes las encuestas en que se les está preguntando a los empleados cómo quieren empezar a trabajar y eso nos generó pues un tsunami de nuevas posibilidades en este momento. Hasta antes del COVID, muchas compañías hacían algunos esfuerzos pequeños por trabajar algunos beneficios, ya se empezaba a hablar un poco del trabajo en casa, del trabajo remoto, pero esto vino a cambiarlo todo. Entonces, definitivamente, ahora en EY no somos ajenos, por supuesto, a este tipo de cosas. Estamos escuchando a nuestros colaboradores para poder entender cómo podemos aprovechar este momento histórico, inédito completamente, para generar unas condiciones de trabajo completamente diferentes. Pero eso representa que de parte y parte vamos a tener que empezar a pensar de manera diferente la forma como nosotros inclusive trabajamos. Y eso le va a dar mucha más oportunidades quizá a algunos oficios y profesiones, mientras que a otros les va incluso a cerrar las puertas. Y ahí lo determinante de que tomemos las mejores decisiones en este momento. En lo que están alineados un poco perdón, en estas encuestas, si me escuchan un poco ronco, es que acabo de pasar por COVID, a propósito hablando de COVID-19, en lo que están de acuerdo, tanto las empresas como los empleados, los candidatos, es en que el trabajo debe empezar a basarse muchísimo más en herramientas digitales. Y acá uno podría llegar a pensar, bueno, ¿qué pasa con aquellos oficios que no involucraban herramientas digitales y que eran más oficios presenciales? Todos, absolutamente todos, se están rediseñando, reimaginando, y vamos a hablar de algunos de ellos un poco más adelante. Por supuesto, los empleados están buscando que las nuevas políticas y la nueva cultura al interior de las organizaciones ayude en temas de salud. Hoy la salud ya no es una preocupación únicamente de hospitales, de Ministerio de Salud, de clínicas, de doctores, sino que ya todos los segmentos están preocupados por el bienestar y el bienestado de los empleados. Y adicionalmente, todas las herramientas que hoy vengan a apoyarnos desde el punto de vista virtual, pues deberían estar presentes, pero no necesariamente estábamos en el punto de avance y adelanto necesario, tanto que cuando se dispara la pandemia, pues una de las soluciones más utilizadas era Zoom, pero otras venían en una corriente y muchas veces nos pasó que tratábamos de empezar a hacer algunas reuniones y las plataformas se caían y demás, no estábamos preparados. Sin embargo, también los empleados empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los planes de bonificación? ¿Qué va a pasar con esas interacciones personales? ¿Qué va a pasar con los viajes de negocios? Mientras que los empleadores están viendo allí unas oportunidades enormes de reducir costos también. Vamos a concentrar el análisis en tres elementos principales: gente, espacio físico y tecnología, que son los tres elementos que vienen ahorita completamente rediseñando la manera como nosotros vamos a trabajar en el futuro. Y de la forma como nosotros nos adaptemos, más fácil o menos fácil, en estos tres tipos de componentes, va a ser mucho más fácil acceder al mercado laboral. Y más allá, va a ser mucho más fácil tener pues, cierto éxito porque vamos a estar enfocándonos en las cosas que de pronto tradicionalmente le costaba a algunas otras sectores, personas o profesiones empezar a trabajar. Hablemos de ese primer concepto, de la gente. Hay 5 elementos que se vienen ahorita manejando de manera importante y difícilmente, salvo algunas industrias muy particulares, vamos a volver a tener el trabajo 100% presencial. Por eso lo que más está ahorita mandando la parada es el trabajo o el modelo de trabajo híbrido.
Las mismas personas están pidiendo ese modelo de trabajo. Pero es muy importante empezar a cuestionarnos inclusive nosotros mismos si estamos preparados para ese tipo de trabajo. Hay personas que necesitan cierta supervisión para poder estar ejecutando sus tareas de manera efectiva porque así es su personalidad. Y hay otros que trabajando de manera autónoma también son muy eficientes. Cuando estamos en casa o en el lugar que ya hemos escogido para trabajar, si somos personas que nos distraemos de una manera muy fácil o perdemos el foco, seguramente vamos a empezar a tener algunos inconvenientes y tenemos que empezar a generar hábitos y rutinas que nos ayuden a facilitar ese tipo de trabajo híbrido. Ahora, tiene que haber una corriente también de políticas que nos ayuden a cambiar o a facilitar ese tipo de trabajo. Muchos de ustedes sabrán que cuando uno tiene un empleo, también tiene algo que se llama la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, que le ayuda a identificar un poco cuáles son los riesgos que tienen. Entonces, si yo trabajo en una oficina, seguramente estoy expuesto a un riesgo de un choque eléctrico, o estoy expuesto a golpearme con un escritorio, quizá accidentes menores, mientras una persona que trabaja, no sé, en una planta de producción, pues tiene riesgos mayores. ¿Qué pasa cuando toda la fuerza de trabajo se traslade a casa? ¿Qué van a pasar con estas políticas? Eso hoy en día se lo están cuestionando, están tratando de generar nuevos elementos, porque perfectamente nosotros empezamos a mezclar nuestro trabajo contra nuestras actividades cotidianas. Y por ejemplo, yo podría estar, no sé, un día decido ayudar en el almuerzo y tengo un corte con el cuchillo, pero eso era en mi horario de trabajo, ¿eso se va a considerar accidente laboral o no? Entonces, hay una serie de políticas que deben empezar a evolucionar también para tenerse en cuenta. Y esto puede llegar a ser que muchas compañías, al no estar preparadas, quieran fomentar todavía el trabajo presencial. Otro de los retos bien importantes es cómo vamos a medir la productividad. Muchas industrias también venían concentradas en registro de horarios de trabajo. Yo entro a las 8 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, tengo mi hora de trabajo y el tiempo que yo pasaba sentado en mi espacio de trabajo estaba relacionado con la capacidad de producir. Esto, por supuesto, también se está siendo completamente reevaluado. Si toda mi fuerza laboral está a partir de ahora y en el futuro, seguramente vamos a llegar a niveles del 90 y algo por ciento de las personas trabajando desde casa o desde el lugar que hayan elegido, ¿cómo voy a medir su desempeño? Y eso quiere decir, perdón, que tenemos que estar preparados para otro tipo de cosas. Y es trabajar por objetivos y agregar valor en cada cosa que hacemos. Eso es bien importante. Por lo tanto, las carreras que empiezan a generar entregables específicos o que empiezan a tener unos esquemas de medición mucho más sencillos van a moverse y a migrarse completamente hacia niveles pues de trabajo remoto mucho más rápidamente. Hoy, por ejemplo, en Medellín, si ustedes tienen la oportunidad de visitar un espacio como Ruta N, van a ver espacios de trabajo, pisos completos de personas trabajando 100% como desarrolladores para Estados Unidos. Y en esto venían trabajándolo inclusive desde antes de pandemia. Y ya habían empezado a trabajar los esquemas de medida y los esquemas de bonificación alrededor de esto. Entonces son personas que físicamente están acá, pero que pueden estar generando resultados para cualquier parte del mundo. Y en esa parte, quizá en ese mundo del software, podemos decir que ya hay elementos mucho más adelantados para esa medición. Cuarto reto alrededor de las personas, el alineamiento con la cultura. Es muy difícil empezar a crear cultura de manera virtual. Por eso hablamos de esquemas híbridos. La cultura, estábamos convencidos de que se quedaba tradicionalmente en el roce que teníamos en la oficina, en la capacidad de ver el ejemplo del trabajo de los demás y de esa manera empezar a seguir ese ejemplo, en la posibilidad de estar evidenciando, por ejemplo, cuál es el estado de ánimo de los trabajadores y de esa manera empezar a tomar acciones que pues, nos ayudaran a corregir lo necesario. Pero ahora estamos en un mundo donde la cultura puede llegar, si se maneja de la manera inadecuada, a ser muy fría, porque va a ser virtual y va a ser el espacio en que estamos conectados, tenemos la reunión de una hora y cada uno se mueve a hacer otras cosas diferentes. ¿Cuáles van a ser los espacios en que vamos a crear cercanía y empatía? Ahora, todas las personas jóvenes como ustedes ahora son mucho más susceptibles a tener espacios de trabajo que sean mucho más alineados con el roce social, con esa interacción, con el reconocimiento de mis habilidades, con el reconocimiento de mi estado de ánimo. Por lo tanto, es un desafío también muy grande y vamos a tener que estar preparados también para eso. Y por supuesto, ¿cómo buscar mecanismos en ese quinto punto para soportar el buen estado en general de los trabajadores? Cuando estamos en una oficina,
Por lo general, los empleadores buscan pues, un espacio de trabajo agradable, con la suficiente luz, con una buena silla, con elementos de ergonomía que nos permitan trabajar de una manera más adecuada. Pero ¿cómo lo vamos a hacer y controlar si todo el mundo está en casa trabajando? ¿De qué manera vamos a asegurarnos que esa persona tenga los espacios de corte para descansar un poco de rutinas de trabajo, que haya movimiento, que no sea tan sedentario? Entonces, por lo tanto, va a ser un reto también bien importante. Eso es lo que tienen en la cabeza los empleadores hoy en día y por lo tanto van a tener una serie de beneficios, pero también una serie de riesgos. Y en los beneficios, yo sobre todo quiero empezar a resaltar ese repensar de la cultura que tenemos que empezar a hacer y sobre todo cómo vamos a crear fidelización en los empleados. Hoy en día, cuando uno empieza a preguntar en los chicos que están saliendo de la universidad, hay una tendencia muy grande a volverse emprendedores. Y eso tiene, digamos, una serie de definiciones o de causas históricas que los ha llevado allí. Obviamente, emprender es sumamente difícil, retador, pero también enamora de una manera importante. Yo he sido emprendedor 2 veces en mi vida, una vez habiendo fracasado y aprendí muchísimo y otra vez habiéndome ido muy bien. Ese espíritu y ese ánimo de emprendimiento y sobre todo cuando muchos emprendimientos tienen una flexibilidad mucho mayor que las empresas grandes, va a hacer que esta tendencia continúe en aumento. Entonces, ¿dónde queda ese manejo de la fidelización de los empleados? Yo, por ejemplo, estuve en el sector financiero 16 años y estoy seguro que al comentarles esto, muchos de ustedes pensarán, wow, 16 años en la misma compañía. Por fortuna no hacía lo mismo, estuve en 8 o 9 cargos diferentes. Pero cada vez la tendencia a estar atados, entre comillas, a una misma compañía va a ser menor. Por el otro lado, las compañías están diciendo, ¿cómo hago yo de esto una fortaleza? ¿Cómo hago que ese talento que yo quiero atraer se quede conmigo? Aún en medio de lo que son los sueños de cada uno. Ustedes escogerán su carrera, harán su pregrado, se gradúan y van a buscar posteriormente, seguramente, viajar a hacer un posgrado, luego querrán hacer un doctorado, trabajar en otro país, conocer otra cultura. ¿De qué manera nosotros podemos adaptar la cultura y la tecnología para que estas cosas se puedan llegar a realizar? Y estamos en un momento en que eso puede llegar a ser factible. Entonces, yo sí podría estar trabajando en una compañía durante 10 años, pero mi ubicación física pueden ser 5 países diferentes durante esos años. Y estoy en Colombia estudiando, trabajando para una compañía y luego voy y estudio en Estados Unidos y sigo trabajando de manera remota o de manera híbrida para esa compañía. Hay que pensarse que ahora esos espacios son posibles. Inclusive la misma educación está migrando. Vamos a ver muy pronto, en la próxima década, seguramente ya muy implementado, cómo no necesariamente vamos a estar estudiando una carrera universitaria en una sola universidad, sino que si yo quiero estudiar la carrera que sea, economía, podría llegar a escoger las carreras básicas en una universidad, pero resulta que la mejor cátedra de macroeconomía está en una universidad en Estados Unidos y yo podría tomar esa clase específica. Entonces, finalmente lo que voy a tener es la mezcla de las clases del sitio donde mejor las dictan a nivel mundial y yo mismo puedo llegar ahí a armar de manera autónoma donde quiero estudiar mi carrera. Y eso puede llegar a ser, además que este modelo que estamos hablando hoy en día de los empleos del futuro, me va a obligar a que yo tenga grados de especialización mucho más grandes. Y del lado de los principales riesgos quiero resaltar uno, que es la erosión social. En este momento resulta una incertidumbre muy grande qué va a pasar con esos temas culturales y de conexión si vamos a extremarnos en el modelo remoto. Muchas veces, dependiendo del sector, pues hay mucho valor cuando uno está en un cliente, termina una reunión y se queda 5 minutos después a tomarse con un café con un cliente, a escuchar otros temas diferentes y crear lazos de empatía. ¿A dónde va a quedar esto? Lo mismo que hace con su equipo de trabajo, lo mismo que uno va caminando por el pasillo, se encuentra con alguien y le hace una pregunta de algo que no ha podido resolver. Eso empieza a crear esas conexiones sociales y empieza a crear cultura que hoy en día resulta un desafío y aún no sabemos realmente cómo lo vamos a resolver. ¿Bien? Y por lo tanto, en el concepto ese también de cómo vamos a administrar la fuerza de trabajo, pues vamos a empezar a ver nuevas herramientas que nos ayudan a medir productividad.
Ya les comentaba que muchas industrias medían la productividad más por el cumplimiento de horarios, sobre todo en los países en Latinoamérica, donde estábamos muy atados precisamente a eso presencial, independientemente que estuviéramos siendo productivos o no. Pero ya viene una corriente de herramientas que nos ayuda a mirar temas de una manera completamente diferente. Y les voy a poner un ejemplo. Ahora estas herramientas pueden, por ejemplo, mirar cuáles son las personas que vamos a asistir a una reunión virtual. Y esa herramienta puede entender que dos personas de la misma área están entrando a la misma reunión. Y si tienen el mismo cargo, de una vez puede calificar que esa reunión no es lo suficientemente efectiva. ¿Por qué dos personas de la misma área con el mismo nivel de conocimiento están asistiendo a la misma reunión? Eso quiere decir que lo debería estar haciendo una sola. Y esas medidas de productividad a ese nivel de detalle que lo puede llegar a medir la tecnología, pues van a estar relacionadas después con el desempeño de las personas y muy seguramente con su remuneración. Por lo tanto, independientemente que estemos trabajando desde casa, nosotros mismos vamos a tener que llegar a ser mucho más efectivos, analíticos y concretos a la hora de entrar a una reunión. Y estar preguntándonos siempre si el trabajo que yo estoy haciendo está aportando valor realmente, o si alguien está asistiendo a esa reunión, yo más bien puedo después hacer un resumen, un esquema de colaboración con esa persona para ser más efectivo. Entonces, se están repensando las formas en que vamos a medir productividad, pero eso también va a ser el mercado también altamente exigente. Y debemos estar preparados para esto. No va a ser suficiente, por supuesto, la formación profesional, los conocimientos que vamos a ir adquiriendo aparte de la experiencia, sino que también vamos a volvernos unos copartícipes de los resultados de la compañía. Aquellas personas que sí asistían muy juiciosamente a la compañía, presencialmente, hacían parte de su trabajo como por cumplir, van a quedar mucho más en evidencia. Y ahorita vamos a ver un poco con las incidencias de las tecnologías emergentes, por supuesto su trabajo inclusive va a estar en riesgo. Independientemente de lo que estudiemos, independientemente de lo que nos especialicemos, es muy importante que tengamos en la cabeza siempre estas medidas de productividad y que van a estar encaminadas a que yo mismo las esté midiendo, porque vamos a tener espacios de seguimiento y yo no voy a esperar que al final del mes quien hace las funciones de mi jefe entre a este cuadro y revisen cómo me fue, sino que en el día a día yo voy a empezar a generar esa misma autogestión. De alguna manera, así como en la universidad yo estoy pendiente de cuántos créditos estoy generando, en mi trabajo va a ser similar. ¿Cuál es el valor que está aportando mi trabajo? Y en la medida en que yo empiezo a dejar el aporte de valor, pues seguramente debo empezar a buscar alternativas para mejorar. Ahora, esto también nos va a poner a pensar desde otro punto de vista. Si yo no estoy aportando el valor suficiente a la compañía donde trabajo, si es el lugar adecuado donde estoy. Porque las compañías deben darme las condiciones suficientes para que yo pueda hacer ese aporte de valor. Y eso puede llegar a elevar los índices de deserción en las compañías. Ya no va a ser únicamente el concepto de en cuál compañía me pagan más, sino en cuál compañía yo estoy aportando mucho más valor y estoy viendo ese valor reflejado. Sobre todo ustedes, las nuevas generaciones, ahora buscan muchísimo más que su trabajo genere un impacto social, ojalá genere un impacto ambiental, les genere, por supuesto, beneficio económico. Y ahorita vamos a ver un poco esas directrices que van a guiar esos planes de beneficio y compensación. Bien, ahora, esos espacios de creación de cultura, hoy en día ya hay algunas alternativas para empezar a crear nuevos modelos de desarrollo. Seguramente algunos de ustedes ya ha participado, por ejemplo, en algún evento, en alguna charla, donde ya se construyen espacios virtuales estilo Roblox, casi como metaversos, ese concepto que viene, donde yo ya puedo participar y tener de cierta manera alguna interacción. Son mundos virtuales que hoy, por ejemplo, se utilizan en entrenamientos, cuando las personas entran a un nuevo empleo, cuando se hacen ferias, exposiciones, y las personas tienen allá algún espacio de interacción. Por supuesto, ustedes coinciden conmigo que no es lo mismo, pero vamos a tener que empezar a acostumbrarnos cada vez más a trabajar en este tipo de espacios. Yo entro, selecciono un avatar, estoy en una capacitación, interactúo con otra persona, allí mismo tengo un chat en vivo. De alguna manera empezamos a emular ese mundo real.
yo no me atrevería a decir ahorita qué tanto éxito tendrían estas herramientas al cabo de algunos años. Seguramente si Zuckerberg se me está metiendo en ese negocio es porque él tiene una visión muy grande de que hacia allá vamos. Pero independientemente de eso, es muy importante que nosotros empecemos a desarrollar las habilidades para utilizar este tipo de mundos virtuales, de ambientes, porque en eso se va a convertir también nuestro trabajo. Ya no va a ser suficiente haber sido el mejor en la clase y quizá tener unas capacidades de ejecución de trabajo muy altas si no tenemos las habilidades técnicas para poder operar en este tipo de herramientas virtuales, también como Yammer, como Slack, donde esos modelos de cooperación empiezan a ser muy fuertes. Y acá voy a involucrar un concepto todavía más grande, y es que los principales trabajos que están condenados a desaparecer son aquellos que son enfocados en hacerse de manera individual. Obviamente, habrá algunos que van a sobrevivir porque su naturaleza es así. Si yo soy un escritor de un libro y me quiero especializar en eso, pues seguramente voy a tener mucho más tiempo de espacios de trabajo individuales. Pero en el momento en que yo voy a empezar a trabajar con mi editor, por ejemplo, voy a tener que empezar a trabajar en mundos digitales. De resto, casi que todas las funciones ahorita laborales se están encaminando al trabajo colaborativo. Y es bien importante también que podamos saber que esas habilidades empiezan a ser determinantes en el momento de conseguir un empleo y en el momento inclusive de mantenerlo. Y ya vamos a ver un poco hacia dónde se viene manejando. Y otras cosas que vienen los empleadores haciendo en términos de cultura es empezar a inventarse espacios que simulen esos momentos de corte. Entonces, por ejemplo, los cafés virtuales, las compañías envían, no sé, unas onces a sus empleados y establecen un momento particular para que cada uno se esté tomando un café, comiéndose un pastelillo y teniendo una sesión en línea alrededor de un tema que no necesariamente tiene que ser laboral. Y esos temas también empiezan a pasar. Esas van a ser nuestras nuevas realidades. Eso desde el punto de vista de gente. En el punto de vista de compensación, ahora es muy importante que podamos empezar a entender cuáles son los grupos de beneficios que llegan a nivel de las compañías. Ya no solo estamos hablando de una compensación económica. De unos años para acá se hablaba, por ejemplo, de auxilios como por ejemplo para celular, de auxilios en salud, pero ahora el tema va mucho más allá. Aparte de esa compensación económica, que ya no va a ser solo un valor, sino que va a haber un análisis de qué es lo que necesitas para tener una estabilidad financiera, es un análisis completamente diferente. También se va a estar evaluando cuál es ese bienestar social que puede llegar a tener, desde el punto de vista de diversidad, de inclusión, que hoy en día los jóvenes tienden a seleccionar mucho más las empresas o sus emprendimientos que tengan apoyo precisamente a temas de inclusión y diversidad. ¿Cómo van a ser los esquemas de liderazgo? Por ejemplo, empiezan a ser bien importante y todas aquellas modelos virtuales, por supuesto, híbridos, que lleven a que las personas no pierdan ese contacto y ese liderazgo, que haya alguien ayudándole a hacer coaching para evolucionar en su carrera, empiezan a ser determinantes y hoy en día hacen parte de la decisión que toman los jóvenes en el momento de arrancar un empleo en una compañía. Desde el punto de vista físico, por supuesto, van a perfeccionarse inclusive las ofertas que incluyen planes de beneficios en salud y más allá inclusive que ayuden a validar cuál es el real estado de salud, de nutrición, de sedentarismo de cada una de las personas. Y el empleador se vuelve un actor activo, determinante en que esas personas puedan llegar a tener un mayor bienestar, incluyendo, por supuesto, esas rutinas de ejercicios como parte de su rutina diaria y que puede llegar a ser evaluada en esas mediciones de desempeño. Y no menos importante, por supuesto, todo el tema emocional. No podemos desconocer, sobre todo, que personas que ya llevan en el mercado laboral 10, 15, 20 años, están sufriendo, algunos de ellos, precisamente por algunas carencias en las habilidades que hemos venido hablando. Carencias seguro porque su formación profesional, inclusive sus gustos, no van muy encaminados a trabajar sobre el mundo virtual y fueron obligados a esto. O personas que les ha costado esa falta de interacción social, o personas que ese mundo frío que a veces puede llegar a ser el mundo virtual empiezan a tomarlo muy personal y está generando afectaciones psicológicas. Entonces es muy importante poder entender cuál es el acompañamiento que pueden llegar a dar las empresas hoy en día para asegurar un bienestar emocional.
Bien, ya hablamos de gente. Ahora el segundo tema tiene que ver con tecnología. Y ahí vamos a hablarlo en dos conceptos. Primero, todas las tecnologías ahorita vienen enfocadas en esquemas de colaboración, en medición y en que tengamos herramientas cada vez mucho más complejas y con mayores capacidades para poder trabajar. Eso también va a hacer que inclusive los equipos de trabajo que tenemos hoy en día encima de nuestro escritorio tendrán que evolucionar, porque ya no solo tengo que estar trabajando, seguramente si es alguien que va a trabajar en el mundo del software, pues con unas capacidades para estar desarrollando, sino que al mismo tiempo yo voy a tener que tener un chat con mi grupo de trabajo abierto y seguramente una reunión con video encendido al mismo tiempo, y eso va a exigir que requiramos unas capacidades inclusive mayores. Pero también va a exigir que tengamos nosotros cierta habilidad de multitrabajo y poder estar atendiendo varias cosas al tiempo. Cuando estábamos en presencial, era un mundo mucho más enfocado donde yo tomaba una tarea y podría llegar a tener alguna distracción que alguien que llegaba y me preguntaba algo. Ahora esas distracciones llegan todas en tiempo real. Y eso puede de cierta manera ayudarnos a ser más efectivos y eficientes, a tener mejor desempeño, pero por supuesto a generar pues niveles de cansancio mayores y que nos van a obligar a tener espacios de corte también mayor. Es muy importante entender que todas estas herramientas vienen muy enfocadas inclusive a estar apoyadas con tecnologías emergentes. Ya, por ejemplo, hay herramientas que vienen dentro de los sistemas operativos que a través de la cámara del computador están viendo cuál es los rasgos que estás expresando, cuáles son las emociones que expresas con tu rostro y de esa manera poder identificar qué tan cansado puede llegar a estar. Es algo que hemos visto inclusive en otras industrias, por ejemplo, en personas que manejan camiones, ya el mismo camión, la tecnología le puede ayudar a decir, oye, es hora de que descanses un poco por los rasgos que estás expresando. Eso mismo vamos a empezar a tener en el mundo laboral. Pero de esta manera esa evolución tecnológica puede llegar a empezar a hacernos sentir que estamos vigilados todo el tiempo. Y es una sensación pues genuina, que en algunos casos podría llegar a pasar, pero en la mayoría no. ¿Y cómo vamos a empezar a lidiar y tolerar este tipo de cosas? Sin lugar a dudas, esta evolución tecnológica que va a intentar darnos ayudas, herramientas. Hoy en día en mi computador tengo una herramienta muy sencilla que a determinada hora se dispara y me invita a hacer un estiramiento, a moverme, a pararme. Pues eso va a ser cada vez mucho más inteligente en la medida que sigamos trabajando de esa manera como desconectada. Y el tercero tiene que ver con los espacios de trabajo. Piensen por un momento en esas compañías que tenían edificios grandes donde metían a 1,000, 1,500, 2,000 personas. ¿Qué están pensando de esos espacios de trabajo? Seguramente ya están cuestionando si deben continuar con esas instalaciones y moverse a esquemas donde nosotros seguramente podamos hacer un uso por demanda. Yo antes tenía, en mi empleo anterior tenía una oficina donde tenía las fotos de mis hijas, donde tenía mis cosas. Eso ya desaparece. Porque en los momentos en que yo vaya a ir a la oficina o a algún sitio donde me vaya a reunir con mi grupo de trabajo, con un cliente, seguramente lo voy a utilizar 1 o 2 horas y ya no lo vuelvo a utilizar sino hasta dentro de 2 semanas. Entonces, el espacio donde yo voy a ser productivo, ¿cómo va a ser? ¿Dónde quiero trabajar? Yo quiero elegir un trabajo que por mis condiciones me pueda sentar en un escritorio, trabajar, manejar un horario, porque así es mi forma de trabajo, o yo selecciono un empleo en el que hoy puedo estar acá, mañana quisiera ir a trabajarme en una cafetería con un café y que pueda hacerlo, o pasado mañana puedo estar en un viaje y durante la mañana estoy haciendo una actividad física y en la tarde trabajar. Ese tipo de cosas es bien importante que podamos empezar a mirarlo hoy en día, porque se lo están preguntando los empleadores y de alguna manera va a haber muchas opciones y flexibilidad para que nosotros también lleguemos en esos modelos de trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que estar mucho más pendientes de cuáles son los momentos más efectivos para reunirnos con los demás. Ya no va a ser simplemente una reunión presencial porque estamos todos acá, sino que ya debe tener un sentido y un propósito la reunión. Y esto está abarcando pues la mayoría de los trabajos. Si nos vamos al tema de la salud, ¿cuáles son esas citas médicas, por ejemplo, que yo ya voy a tener por teleasistencia, donde el paciente está en cualquier lugar del mundo, y cuáles son esas que realmente yo necesito tener al paciente enfrente para poderlo revisar y en qué espacio lo voy a hacer? Hoy en día ya
Hay quirófanos por demanda, hay consultorios por demanda, donde un médico puede llegar y escoger, voy a trabajar únicamente presencial el martes de 2 a 4 de la tarde, reservo un consultorio únicamente por esas 2 horas, que lo encuentro con todas las condiciones de salubridad, todos los temas de sala de espera suficientes para poder hacer ese trabajo y sigo trabajando luego en el lugar donde sea. Por eso les digo que ningún oficio o profesión va a estar aislado de estar repensándose de esta manera. Por supuesto, todas esas espacios de trabajo ahora van a estar mucho más concentrados en temas de productividad y en temas de que las condiciones de salud, por supuesto, sean suficientemente controladas en condiciones de limpieza, en condiciones de distanciamiento, etcétera, etcétera. Pero también las medidas de desempeño. Si yo empiezo a utilizar una de estas oficinas durante todo el día, pues difícilmente mi medida de productividad también puede llegar a ser alta y la compañía me puede decir, bueno, estoy asumiendo el costo de todo un día de trabajo, muéstrame eso cómo se compensa con la productividad. Eso lo puede llegar a ser pues bastante más demandante. Por lo tanto, los espacios de trabajo que vamos a empezar a ver, y hoy ya vemos algunos ejercicios de esto, empiezan a ser completamente diferentes. Ya nos alejamos mucho de esos esquemas tradicionales donde veíamos cientos de escritorios ubicados de manera organizada como una grilla, con accesos a cafetería y baños, sino que ya deben estar mucho más enfocados en productividad, en específicamente la tarea que estamos haciendo. Del estudio que hizo la firma ahora globalmente, se estima que el 79% de la fuerza de trabajo es mucho más productiva cuando tiene este tipo de flexibilidad y autonomía. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo de diseño enfocado, quizá que tenga que trabajar en algún momento solo o con alguien más, entonces los cubículos pequeños que adicionalmente desde el punto de vista de ergonomía, como lo ven ustedes acá, la posición del cuerpo me ayude inclusive a ser mucho más efectivo, creativo, dependiendo, los vamos a empezar a tener. O por ejemplo, si son reuniones de trabajo mucho más amplias, donde todos deben participar, los espacios abiertos donde todos se miran cara a cara son una invitación a que todos estén aportando sus ideas. Y dependiendo de cada una de las cosas, si vamos a enfocarnos, si vamos a trabajar en equipos, si vamos a crear, si necesitamos un espacio específicamente de aprendizaje, de debate, vamos a tener espacios para cada una de estas cosas. Bien, nosotros podríamos hablar de hacia dónde me debo dirigir, cuáles son esos empleos, y seguramente algunos de ustedes estará con la expectativa de decir, no, yo quiero una lista de empleos de qué es lo que debería estudiar, que son el tema del futuro. Bueno, la buena noticia es que sí hay una lista, pero esas listas son absolutamente dinámicas. Y la mala noticia, por supuesto, es que lo que estamos viendo que hoy es altamente demandado no necesariamente es lo que va a estar demandado en el próximo año. Entonces, antes de generar una lista como tal, quise traerles más bien unas pautas de cómo nosotros debemos estar monitoreando el mercado, las tendencias sociales, para poder determinar hacia dónde puede llegar a estarse moviendo. En efecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son esos empleos que se están viendo amenazados, digamos así, por tecnologías emergentes. Muchos empleos que hoy empiezan a hacer tareas repetitivas con cierto nivel de especialización, pero que incluso empiezan a ser o han venido siendo altamente demandados, están siendo reemplazados por tecnologías. Hoy vemos, por ejemplo, cómo asistentes virtuales que utilizan inteligencia artificial son los que hacen todos los temas de soporte. Yo tuve la fortuna de trabajar en uno de los primeros proyectos de asistentes virtuales en Colombia, cuyo resultado dio que de cada 100 llamadas que entraban antes al call center, 97 terminaron siendo atendidas por robots. Pero el propósito no era simplemente cambiar personas por robots. Realmente ese no es el propósito o el llamado de estas tecnologías, sino cómo proveías un servicio completamente diferencial, cómo tenías la capacidad de atender el doble, el triple de las personas al mismo tiempo y cómo mejorabas la calidad de servicio. Entonces, atender 97 de cada 100 llamadas con robots, pues representaba un desafío lo suficientemente grande. Pero entonces, ¿qué pasa con esos empleos? Esos empleos que atienden una llamada, que uno lo recibe o que ese agente recibe una petición, una queja, un reclamo, da una respuesta o establece un caso. Son tareas repetitivas que hoy este tipo de herramientas ya pueden empezar a hacer.
e inclusive en niveles de especialización. Ya hay asistentes virtuales entrenados en aspectos básicos, por ejemplo, en salud. Hoy hay robots que ayudan a través de una llamada, ayudarte a entender si has estado extremadamente expuesto, por ejemplo, a COVID-19. Y lo que ha pasado es que médicos, enfermeras, especialistas han entrenado a estos robots para que atiendan estas actividades. Por lo tanto, las personas que estaban enfocadas en este tipo de trabajos tienen que empezar a migrar a trabajos de mucha más especialización, que sean menos recurrentes, menos repetitivos y menos entrenables. Y eso también aplica en otro tipo de tecnología, que es la robótica, el RPA, donde las tareas manuales que se hacían hace muchos años existían, por ejemplo, grandes sitios donde se decía digitalización de formularios. Eso también ya desapareció. O sitios donde a través de una llamada telefónica yo pedía un taxi. Eso se robotizó también y se hizo a través de un IVR y se hacen a través de robots que tienen una capacidad de atención mucho más grande. Funciones u oficios que empiezan a ser reevaluados. En tema de nuevas dimensiones, por ejemplo, la realidad aumentada y la realidad virtual, hoy en día podríamos estar hablando quizá de, no sé, una persona especializada en hacer mantenimiento de maquinaria en campos petroleros y tenía que viajar al sitio y estar allí pendiente. Hoy en día podemos tener el mejor operario de mantenimiento que esté ubicado en, déjeme decir, cualquier lado, en Dubái, y a través de una de estas gafas puede estar viendo específicamente la tubería que tiene un problema ubicado en Caño Limón, Coveñas, en Colombia. Por lo tanto, ya no va a ser suficiente estar entrenado para las cosas y estar capacitado, sino cada vez empezar a tener un diferencial, ser los mejores. Y saber que el manejo de estas tecnologías vienen a apoyarnos para crear esos nuevos modelos de operación. Entonces, por lo tanto, hay muchos oficios que van a empezar a ser altamente demandados o altamente competidos en ese tipo de cosas. Y seguramente las personas que lleven un nivel de especialización mayor van a tener pues muchas más oportunidades de empleabilidad. Hay otro concepto que se llama el Internet de las Cosas, el IoT, y es cómo empezamos a leer del mundo físico tanta información como sea posible para toma de decisiones. Hay un oficio particular que eran esos visitadores en los supermercados que iban, revisaban cuáles productos estaban vendiéndose más. Acá hay un vacío en un anaquel, entonces tenían que llenarlo, llenaban unas planillas para entender cuáles eran los productos que se estaban vendiendo, cuáles se vendían en la parte superior, cuáles en la parte inferior. Hoy en día, a través de las cámaras que hay en los centros comerciales, en los grandes supermercados, ya hacen este trabajo. Y puedes decirlo además en tiempo real. Antes la persona iba, se trasladaba, llenaba las planillas, tenía que volver, digitar. Hoy ya esto pasa completamente en tiempo real. Hay otras soluciones enfocadas, por ejemplo, en trazabilidad. Vamos a hablar ahorita un poco más de eso. Y estamos creando ecosistemas. Este tipo de tecnologías emergentes, se las menciono porque no necesariamente los especialistas en estas tecnologías emergentes son los que van a ser más demandados. Seguramente van a ser muy atractivos para el mercado. Pero lo que quiero decir es que independientemente de la profesión que escojamos, vamos a tener que saber de esto. Si voy a enfocarme por el tema médico, por ejemplo, ¿cómo voy a tener hoy en día, esto ya está ocurriendo, un robot al lado que me ayuda a leer los exámenes de diagnóstico y me ayuda a determinar quizás algunos casos donde el ojo humano a veces no alcanza a entender y este robot puede leer las radiografías y decir, oiga, hay una probabilidad de ocurrencia de determinada patología con tanto porcentaje? Por lo tanto, estas herramientas van a estar inmersas en el trabajo de cada uno. Así como hablábamos que hay asistentes virtuales que hoy en día atienden estos tipos de call center, ya hay asistentes virtuales que apoyan labores como la medicina general, que están apoyando temas como los casos sencillos, sobre todo en la industria del legal, en el derecho, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lectura de expedientes relacionados con demandas laborales o demandas de familia, eso ya están entrenados en robots. Por lo tanto, si uno es apasionado por carreras como la medicina, como el derecho, pues va a exigir que tengamos niveles de especialización mucho mayores y que tengamos una alta capacidad de análisis y que usemos estas tecnologías para que nuestros conceptos aporten mucho más valor como resultado. En ese sentido empiezan a ser pues altamente demandados esos niveles de especialización.
Si hiciéramos el corte hoy de cuáles son los perfiles pues mucho más demandados hoy, insisto mucho eso, por lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué va a pasar con todos esos cargos que hoy, algunos de estos podrían ya no existir en 5 años y están apareciendo algunos otros adicionales? Por ejemplo, en estos proyectos que les he comentado donde desarrollamos asistentes virtuales, empieza a ser altamente demandado personas que sepan entrenar un robot. Personas que se puedan sentar con una máquina y enseñarle a contestar preguntas en lenguaje natural. Hay muy pocas personas que hoy hacen eso y requiere un nivel de especialización muy alto. Pero cuando vamos a mirar, eso lo vimos con un headhunter, estuvimos armando esta lista, digamos, candidatos como desarrolladores, especialistas en experiencia de usuario, que antes era un nivel de especialización y hoy son carreras completas, consultores, científicos de datos, especialistas en cloud, muchos de corte técnica son altamente demandados. Mientras tanto, también áreas como áreas de ventas, pero ventas completamente diferenciales, marketing digital, comunicación digital, social media, empiezan también a ser demandados de una manera bastante importante. Pero la magia empieza a aparecer en la medida que nosotros podemos vincular este tipo de perfiles. Cómo nosotros tenemos la capacidad de leer la realidad que hay hoy en día en el mercado, en el consumidor, en el paciente, en mi cliente, y volverlo eso algo tangible, una solución, ojalá digital. Por ahí, digamos que podríamos llegar a decir dónde están los principales valores. Entonces, en el momento de yo ir a escoger un empleo altamente demandado o esos empleos que van a ser muy atractivos en el futuro, lo que les recomendamos es hacer una lectura siempre de 3 tipos de tendencias. Primero, las tendencias del sector donde ustedes quieren moverse. Por ejemplo, acá teníamos sector financiero. Suponiendo que algunos de ustedes quisieran trabajar en ese sector, ese lo podrían cambiar por el sector salud, consumo, energía, el que quisieran. Y poder empezar a tener, esto es información que ustedes pueden conseguir muy fácilmente en Internet. ¿Cuáles son las tendencias de ese sector? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que se está moviendo? Porque ese es el tipo de resultados que nosotros tenemos que empezar a generar. Para este caso, por ejemplo, en tendencias de sector financiero, muchos bancos, entidades, emprendimientos, fintechs se están moviendo a tener wallets, o sea, billeteras digitales. Oiga, mi trabajo puede llegar a ser relevante en la medida de que yo trabaje en ese tipo de cosas, a que yo genere ese tipo de resultados, a que esté hablando de comercio electrónico, a que lleve soluciones de pago móvil. Entonces es muy importante que, insisto, independientemente del sector, puedan entender hacia dónde va. Lo segundo son las tendencias tecnológicas, y ya lo había mencionado, no necesariamente porque yo estudié una carrera tecnológica, sino cuál es la tendencia que va a orientar el avance del sector en el que estoy hablando. Entonces, también voy a empezar a conocer un poco más de inteligencia artificial, de Big Data, de Data y Analítica, todos, sin excepción, absolutamente todos los empleos, los resultados que yo espero y las industrias van a estar determinados por la habilidad que yo tenga de consolidar y sacar información acerca de los datos. Y es una habilidad que vamos a tener que tener absolutamente todos, independientemente de la profesión y el oficio que estemos escogiendo. Es muy importante. Segundo punto, entender la tendencia tecnológica que está inmersa en ese sector. Nuevamente les pido disculpas que no me he terminado de recuperar de COVID que estaba la semana pasada. Y quizá de los 3 bloques de tendencias, la más importante, tendencias sociales. Hay un concepto que los invito a leer acerca de esto que se llama, y hay mucha lectura alrededor de esto. Y eso han sido estudios que vienen haciendo especialistas para poder identificar hacia dónde va la sociedad. Porque independientemente de las herramientas tecnológicas, que al fin y al cabo son formas de materializar, independientemente de los resultados que yo espero en el sector, realmente lo que va a mandar la parada va a ser el comportamiento humano, los nuevos modelos de pensamiento. Hoy en día, seguramente ustedes lo han visto y a ustedes les debe pasar, si nosotros tenemos que hacer cualquier trámite, comprar alguna cosa, lo primero que se nos ocurre es cómo, a cuál página puedo llegar a entrar, cuál es el app, lo puedo pedir por Rappi, es la primera sensación que nos da. Y eso es un nuevo modelo de pensamiento social, sobre todo activado por pandemia. Eso quiere decir que todas las personas están pensando ya cuál puede llegar a ser la interacción digital primero.
Y seguramente si nos dicen, no, es que para ese trámite vas a tener que ir presencial a una notaría, uno dice, wow, ¿cómo así? ¿Presencial? ¿Notaría? ¿Físico? Entonces, ese tipo de tendencias donde todo lo primero es digital, se llama digital first, va a estar encaminado para lo que sea. Si yo voy a pedir una consulta médica, lo primero que quiero es que me atiendan por videollamada o por WhatsApp. O si yo voy a hacer un viaje cercano, ya quiero entenderme cuál es la ruta y si puedo comprar los tiquetes de bus de manera anticipada o pagar el peaje porque voy en carro, todo desde el punto de vista digital. Hay que entender esa tendencia, insisto, así lo que yo quiero estudiar es psicología, porque vamos a estar inmersos en este tipo de cosas. Cuando yo empiezo a mezclar la tendencia social, las herramientas tecnológicas y los resultados de cada sector, ahí voy a poder concluir cuáles van a ser los empleos mayor demandados. Hoy en día, compañías de tecnología están contratando sociólogos, antropólogos, filósofos, precisamente para poder entender el comportamiento humano. Las personas ahora compramos de manera diferente, nuestras preferencias son de manera diferente, la sensación que nos transmiten los productos es muy importante. No es simplemente una aplicación o donde yo mando un SMS para comprar algo, sino que yo ya quiero una interacción rica, colorida, que tenga otras funciones, que me conozca, que la próxima vez que yo entre me diga, oye Diego, ¿cómo te fue con el último pedido que te enviamos? Es decir, que tenga feedback. Es muy importante que podamos llegar a entender. Si volvemos nosotros a esa lista de empleos hoy en día, están muy enfocados precisamente de los que son más demandados, están muy enfocados precisamente en esas tendencias sociales actuales, donde la mayoría de los servicios, de los procesos se están volviendo digitales. Por eso esa alta demanda de desarrolladores, esa alta demanda de, por ejemplo, especialistas en user experience, que ayuden a entender la experiencia que yo quiero del usuario y transformarla en lenguaje de código para que eso pueda llegar a ser una aplicación, un programa. Entonces, como conclusión, independientemente de lo que queramos estudiar, monitoreemos estos tres tipos de tendencias para poder entender hacia dónde se puede llegar a mover el empleo para que sea efectivo y para que sea de valor. Y lo otro que tenemos que empezar a entender, lo mencionaba ya anteriormente, es que difícilmente vamos a tener algún empleo donde yo pueda trabajar de una manera autónoma, encerrada o algún oficio. Por supuesto, hoy en día los emprendimientos están apareciendo cada vez más. Las grandes empresas estamos promoviendo el emprendimiento y eso tiene también un sustento y son compañías de 3, 4, 10, 15 personas muy livianas, muy enfocados en generar un producto, que trabajan muy cohesionados como células y que generan los resultados muy rápidamente. Eso para las grandes corporaciones es absolutamente una envidia, porque cuando somos muy grandes y tenemos muchas políticas, tenemos que hacer muchas cosas para generar un resultado. Y por lo tanto, todas las empresas están repensándose también, porque eso hace parte de inclusive la supervivencia. Y muchas personas, por lo mismo, muchos chicos que están buscando su primer empleo, prefieren emprender antes de involucrarse en una gran corporación de este tipo, precisamente porque quieren flexibilidad y autonomía. Sin embargo, ustedes son los llamados a ayudar a impregnarle ese dinamismo a las empresas, a ser mucho más flexibles, rápidos, generar resultados mucho más efectivos y rápidamente y cuestionarse las cosas de manera diferente. Y el corazón de esto es tener esa capacidad precisamente de trabajar en células, donde acá lo que buscan las compañías es que tengan una mayor autonomía y una mayor alineación. Este tipo de célula que trabaja muy rápidamente, que todos están en el mismo espacio, sea virtual, inclusive de trabajo, pero cuestionándose las preguntas, inclusive desde cada una de las líneas de expertise, generando respuestas diferentes. Entonces, puede haber una célula buscando desarrollar un producto para un grupo de cliente específico y el filósofo está hablando de la tendencia social, mientras que el antropólogo está diciendo cómo esa persona quiere interactuar con la aplicación, mientras que el desarrollador está hablando de qué tan fácil se puede llegar a desarrollar un producto muy rápidamente para probarlo con ese cliente final. Y al igual que las células de nuestro cuerpo, donde cada una tiene una función específica, pero la célula en su conjunto tiene un propósito. Espera generar un resultado particular aprovechando esas capacidades que tiene cada uno.
Entonces, la otra gran conclusión es, independientemente del sector donde vayamos a trabajar, y si vamos a ser emprendedores o vamos a estar en una gran corporación, es muy importante ese tema de relacionamiento, tener las capacidades de trabajar en equipo, de no necesariamente estar esperando sobresalir, porque ya no sobresalgo de manera independiente, sino que toda mi célula tiene que generar el resultado de alto valor. Bien, para concluir, ¿cuáles serán esos empleos entonces que van a ser altamente demandados? Ya hablábamos de esas diferentes tendencias que me van a ayudar a hacer ese monitoreo. Pero es muy, muy importante y van a ser muy demandadas y ustedes van a ser altamente buscados por compañías si tenemos la capacidad de trabajar en esos 4 elementos, independientemente del empleo que queramos escoger o de la profesión que queramos escoger. Primero, nuestro empleo tiene que crear valor. Ya no son capacidades, ya no son horas sentadas trabajando, ya no son el número de llamadas que yo atienda, ya no es el número de pacientes que atienda, sino que todo debe estar enfocado en cuál es el valor que yo estoy produciendo a la compañía, a mi usuario final y a mí mismo. Si estoy en el sector salud, cuál es el valor, los resultados en salud que estoy produciendo en el paciente, los beneficios que le estoy trayendo al asegurador, y por supuesto la sensación de bienestar que yo tenga al estar ejecutando ese empleo. Segundo, aquellos empleos que nos ayuden a reducir costos. El trabajar todo este tipo de cosas y de manera digital va a requerir que las compañías hagan altos niveles de inversión, tengan altos niveles de inversión. Y eso por supuesto va a salir una parte de poder tomar capital e invertir. Pero la primera fuente de recursos que van a buscar las compañías es poder reducir costos. Y cómo la aplicación y la generación de valor se hace cada vez más barato. Por lo tanto, todas esas profesiones que me ayuden a hacer las cosas de una manera mucho más efectiva, rápida y con mayor valor, van a ser también altamente demandadas. Tercero, ser horizontal. Lo mencionaba ahorita en el tema de las células de trabajo. Entonces, ¿cómo yo voy a tener la capacidad de entender cuál es la incidencia de mi trabajo en el consumidor final, en el cliente, en el producto, y poder tener esa trazabilidad completa? Independientemente de la labor que yo tenga en un emprendimiento de 5 personas o en una compañía de 3,000 empleados, yo debo tener absolutamente claro cuál es el valor que estoy agregando al cliente que tengo allá enfrente. Supongamos que es una telco, la persona que tiene ese celular en la mano, mi trabajo, ¿qué está haciendo por él? Y en la medida de que ese aporte de valor empiece a reducirse, seguramente mi empleo también empieza a ser cuestionado. Entonces, empiezo toda esa trazabilidad. ¿Qué le estoy aportando yo al cliente final? ¿Qué le estoy aportando al área de ventas? ¿Qué le estoy aportando yo al área financiera? Y yo tengo que empezar a tener ese pensamiento que sea mucho más holístico y entender cuál es mi función en todo ese ecosistema. No va a ser suficiente por decir, ahora, como tradicionalmente veíamos, no, yo hago mi trabajo y punto. A mí me contrataron acá para hacer esto en el día. No, tenemos que trascender y tener un pensamiento mucho más allá. Y cuarto, acelerar lo digital. Definitivamente, lo digital desde el punto de vista de las herramientas que yo voy a utilizar para poder generar los resultados, a cómo a nuestros clientes vamos a empezar a ofrecerles soluciones digitales y ser mucho más relevantes y, digamos, actualizados en ese mundo digital actual. Entonces, en el momento de ir a escoger esos empleos o las empresas, en el momento de ir a escoger cuáles son esos empleos que más me deben aportar, están mirando estos 4 elementos de manera muy particular. Bien, era lo que quería comentarles. Seguramente podríamos seguir hablando de estos temas durante toda la mañana. Hay muchísima tela por cortar. Queríamos traerles un poco el resumen y sobre todo desde la perspectiva de las empresas y las tendencias, un poco cuáles son esos elementos relevantes que hoy se están pensando en transformar el trabajo, en transformar la forma como lo hacemos, en cuáles trabajos empiezan a ser cuestionados y cuáles empiezan a ser mucho más atractivos, y que esto, espero, les dé alguna suerte de herramientas en el momento de tomar esas decisiones trascendentales de estudio, de empleo, de evolución de carrera y profesión que ustedes deben empezar a tomar. No sé si nos da espacio quizá para un par de preguntas.
sino de todas maneras, si hay algún mecanismo por el cual ustedes puedan hacer las preguntas, yo puedo comprometerme, por supuesto, también a responderlas vía correo electrónico o en el chat de la reunión, como sea, si no nos da el tiempo. Diego, aquí digamos, no, pues yo no sé si es muy cortico el tiempo, pero tenemos una pregunta de Lili Rodríguez donde dice, para adaptar tecnologías emergentes en un país como Colombia, ¿hay algún referente en entornos laborales a nivel mundial? Pues es una interesante pregunta porque muchas veces empezamos a concluir rápidamente que países como los nuestros son un poco seguidores en cuanto a tecnologías emergentes y esperamos que los demás empiecen a desarrollar para ejecutar. Yo puedo decir con mucho orgullo que Colombia es uno de los referentes en Hispanoamérica alrededor de inversión para tecnologías emergentes. Lo que acá se ha evolucionado en términos de inteligencia artificial, en desarrollos especializados, en blockchain y en algunos ejercicios en la región está siendo muy bien valorado. Ya les hablaba del caso, por ejemplo, de los cientos de personas que hay en Ruta N en Medellín desarrollando este tipo de tecnologías, porque la oferta laboral en Colombia, primero somos bastante juiciosos, bastante inteligentes y aportamos mucho valor. Entonces, hay muchos productos que están saliendo de Colombia, desarrollados en Colombia para otros países en torno a tecnologías emergentes. Sin embargo, por supuesto, hay algunos temas que nos llaman la atención y en los cuales podríamos llegar a evolucionar. Por ejemplo, en temas como blockchain, nosotros tenemos el primer sandbox, se llama, o la arena de prueba alrededor de temas de blockchain en el sector financiero en Latinoamérica. Y hay una serie de ejercicios que se están dando, ningún otro país en toda Latinoamérica lo está haciendo y por eso hay muchos ojos encima nuestro. Sin embargo, temas como, por ejemplo, inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes, en Colombia hay algunos pinitos alrededor de esto, pero definitivamente Estados Unidos está mucho más avanzado y hay unos esfuerzos muy interesantes también en Chile alrededor de todo esto. Digamos que cada uno de los países podría llegar a tener ciertos casos específicos de aplicación y ya de referencia, pero es de una manera mucho más estándar o equilibrada. Colombia viene haciendo unos esfuerzos bastante importantes. Es muy fácil en Colombia encontrar ofertas de trabajo alrededor de tecnologías emergentes y se están haciendo temas a través de emprendimientos muy interesantes que podrían llegar a ser los referentes de los próximos años. Súper, gracias, Diego. No sé si hay alguna otra pregunta o podemos dar como finalizada la sesión. No sé si hay más manitos levantadas. Igual como les comentó Diego, si hay alguna pregunta que tengan, con mucho gusto se la pueden compartir a Rosario y Rosario nos la comparte a nosotros y con eso podemos dar respuesta. Si no es más, muchísimas gracias a todos por su participación. Diego, nuevamente muchas gracias por tu compañía y por esta charla que nos dictaste tan interesante. Buen día, feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen